Historias de Reddit. Imagina crecer en un pequeño pueblo en las montañas de México, un lugar donde todos se conocen, donde el silencio de la noche es profundo y donde las historias de brujas y nahuales no se cuentan como simples leyendas, sino como advertencias. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. Es algo que mi mamá asegura haber visto cuando tenía aproximadamente 6 años. Y lo más inquietante es que no fue la única persona que lo presenció. Sus hermanos también estaban allí, incluso mis abuelos. Con los años, mis tías y tíos han confirmado esta historia por separado. Mi mamá es una mujer elegante, reservada y muy correcta. No es el tipo de persona que inventaría algo así solo para llamar la atención o asustar a alguien. Pero lo que dice haber visto ese día sigue siendo una de las experiencias más extrañas que ha ocurrido en nuestra familia. Cuando mi mamá era niña, mis abuelos, ella y sus hermanos vivían temporalmente en un pequeño pueblo de México. Un lugar de apenas 1,000 habitantes, donde las casas estaban dispersas entre cerros y caminos de tierra. Su casa estaba ubicada al pie de uno de los cerros más grandes de la zona. Subir hasta la cima podía tomar fácilmente un par de horas caminando. Mi abuelo trabajaba en un campo de caña de azúcar. La familia tenía muy poco dinero, lo justo para sobrevivir. Aún así lograron alquilar una de las casas más bonitas del lugar. Pero había una razón por la que esa casa era tan barata. Casi nadie quería vivir allí. Los habitantes del pueblo decían que en la cima del cerro había una casa donde vivía una bruja. Por ese motivo, muchos evitaban esa zona por completo. Para la gente del pueblo no era una simple historia, era algo que se tomaba muy en serio. Durante el tiempo que vivieron allí, mi familia experimentó varias cosas extrañas: ruidos en la noche, sensaciones incómodas, momentos difíciles de explicar. En el pueblo todos decían lo mismo: era la bruja del cerro. Pero hubo un evento en particular que cambió todo y que terminó haciendo que mi familia abandonara esa casa. Un día mi mamá estaba sentada en la entrada de la casa jugando con sus juguetes. La puerta estaba completamente abierta. Detrás de ella, en la misma habitación, estaban sus hermanos jugando y haciendo ruido. Mientras tanto, mi abuelo descansaba tranquilamente en una mecedora. En un momento, mi mamá levantó la mirada hacia el camino frente a la casa y vio algo caminando por la carretera de tierra. Era un perro negro. Un perro de tamaño mediano que caminaba lentamente frente a la casa. Al principio parecía completamente normal, pero entonces, mi mamá notó algo que la dejó completamente paralizada. El perro tenía 2 senos humanos colgando del pecho. No eran bultos ni tumores. Eran senos humanos, no tenían pelo, y estaban conectados al cuerpo del animal como si formaran parte de él. En ese instante mi mamá sintió un miedo profundo. Una sensación tan fuerte que comenzó a llorar. Y justo en ese momento, el perro se detuvo y la miró directamente. Al escuchar el llanto, mi abuelo se levantó de la mecedora y caminó hacia la puerta para ver qué estaba pasando. Mis tías y tíos se acercaron también. Cuando mi abuelo vio al animal, lo reconoció inmediatamente como algo que no era normal. Mi abuelo siempre llevaba consigo un pequeño revólver. Tenía que caminar largas distancias para llegar a su trabajo, así que nunca salía sin él. Sacó el arma, apuntó directamente al perro y apretó el gatillo. Pero el arma no disparó. Intentó nuevamente. Nada. Revisó el revólver asegurándose de que todo estuviera en orden y volvió a intentar disparar. Otra vez. Nada. Mientras tanto, el perro seguía allí, quieto, mirando hacia la casa. Después de unos momentos que debieron sentirse eternos, el perro simplemente se dio la vuelta y comenzó a correr por el camino. En pocos segundos desapareció entre la maleza al lado del sendero. Cuando el animal ya no estaba a la vista, mi abuelo intentó disparar el arma una vez más. Esta vez, el revólver funcionó perfectamente. A pesar de que la familia tenía muy poco dinero, tomaron una decisión difícil. Una semana después de ese encuentro, se mudaron de esa casa. Hasta el día de hoy, en mi familia creen que lo que vieron no fue un simple animal. Creen que era la bruja que vivía en la cima del cerro,
transformada o parcialmente transformada en un animal. En el folclore mexicano, a ese tipo de ser se le conoce como un nahual. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo. Alguien limpiándose los pies en la alfombra. Puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estábamos mis primos y yo, en el cuarto antiguo de mis tías y de mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra. Me acuerdo de levantarme y ver a uno de mis primos mirando al centro del cuarto. Los otros 3 también se estaban levantando. El sonido de arrastre cambió a pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada. Pero los pasos siguieron el camino hacia la entrada de la casa. Escuchamos cómo la abrían. Y cómo la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han vivido cosas más fuertes. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo. Escuchó pasos detrás de ella, justo donde hay una ventana que da al patio. Dijo que empezó a sentir frío y que el monitor de la computadora se distorsionó, como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho. Nos pidió que revisáramos si todo estaba bien. Encontramos huellas descalzas en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas también contaron lo suyo. Jugaban en la computadora cuando empezaron a sentir frío. El escritorio empezó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo, asustadas. No encontramos a nadie. Pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba antes. Y es un mueble muy pesado. Demasiado para que mis primas lo movieran. Un día, casualmente, mi abuelo me contó algo. Cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax cortadas. La casa está en Cholula, Puebla, donde fue la matanza de Cholula. Mi abuelo dice que quizá era un cholulteca muerto en ese episodio. No sabe qué hicieron los trabajadores con los huesos. ¿No lo reportaron? Tenían miedo de que el gobierno expropiara el terreno